8 de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar con nosotros y vámonos a otros temas. Mire, el tema Emilio Lozoya ha dado de qué hablar por los efectos que podía traer su regreso como indiciado de la justicia mexicana por el caso Pemex y bueno, todos los gastos ilegales de campaña. Por eso agradecemos que esté en la línea telefónica el periodista Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que además tiene un libro, Gigante del Lodo, donde habla precisamente de toda esta trama, de cómo se construyó este negocio al margen de la ley por el caso Odebrecht. Querido Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Buen día. Pues queremos que nos cuentes qué representa para la justicia mexicana que Emilio Lozoya haya aceptado el traslado a México para, pues, declarar sobre el caso Pemex y Odebrecht. Bueno, lo más relevante del anuncio que hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero fue una palabra que me parece clave, que es aceptó colaborar. Colaborar implica que hubo una especie de negociación, acuerdo con Emilio Lozoya para que proporcione información que conoce para esclarecer este caso de corrupción de Odebrecht, pero que además involucra el caso de Altos Hornos de México, que representó la compra fraudulenta de una planta chatarra de fertilizantes por parte de Pemex, según han documentado, a sobrecosto y en condiciones pues muy ventajosas para la empresa acerera. Ambos casos implican pues el pago de alrededor de 12.5 millones de dólares en sobornos, y digo que son dos casos que se entrelazan, el caso AMSA y Odebrecht, porque se utilizó la misma estructura de pago de sobornos de la empresa brasileña para que se realizaran las transferencias de los sobornos. Pero además, en ambos casos, hubo una materialización del soborno, algo que es muy difícil que se vea en nuestro país, pero que se logró documentar, que fue que esos sobornos se materializaron en la adquisición de dos residencias, una en Ixtapa, una mansión en Ixtapa, y otra, una residencia en la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En ambos casos está probado que hubo transferencias de recursos desde Suiza para la adquisición de ambas residencias. ¿Por qué doy este contexto? Porque, bueno, esos son los elementos que ha tomado la autoridad para demostrar que hubo beneficios directos hacia Emilio Lozoya a través de cuentas que él había venido manejando en Suiza, y que fue por las que transitó el dinero tanto de parte de Odebrecht como de parte de Altos Hornos de México. Así es. Sí. ¿Qué ocurre? Perdón, nada más cierro la idea. ¿Qué ocurre con este caso? Que necesariamente hay involucramiento de otras autoridades, porque no solamente Emilio Lozoya era el que negociaba este tipo de beneficios para la empresa brasileña, sino que había otras autoridades de mayor nivel, y en el momento en que Lozoya acepta colaborar, pues involucrará necesariamente a más autoridades. Así es, y un poco iba a eso. Raúl, si bien lograron esta negociación, porque como lo dices, aceptó, ¿no?, la colaboración con las autoridades mexicanas, ¿crees que esto lo convierta a él como un testigo protegido en donde justamente hable y diga quiénes son esas autoridades o esos personajes, en donde se ha mencionado incluso a Videgaray como el próximo a caer, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, con base en todo esto que está pasando, para traerse a Lozoya y que, bueno, pues finalmente tengan más cabezas, ¿no?, detenidas? Sí, efectivamente podría convertirse en una especie de testigo protegido. En las leyes mexicanas existe el llamado principio de oportunidad, que le da beneficios, que en este caso le daría beneficios a Emilio Lozoya, siempre y cuando aportara pruebas, elementos que involucraran a un jerárquico superior
cuando uno piensa en un jerárquico superior de Emilio Lozoya, pues obligadamente tiene que ser ya sea el presidente de la República, que era su jefe directo, digamos, en ese caso Enrique Peña Nieto, o en el caso del momento de la campaña presidencial, que es cuando se negociaron los sobornos, los primeros sobornos, pues su jerárquico superior era Videgaray, efectivamente, y entonces apuntaría en ambos casos hacia esos dos personajes, que eran, digamos, sus superiores jerárquicos, pero también involucra a integrantes del Consejo de Pemex, porque no hay que olvidar que gran parte de las decisiones de los contratos se aprueban, se autorizan en reuniones de Consejo de Pemex, entonces ahí habría también otros involucrados que también podrían jugar este papel de jerárquico superior de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces es una gran cantidad de personajes que podrían estar ligados, vinculados, y yo diría que no nos quedáramos solamente con el caso Odebrecht y AMSA, sino que podrían brotar de esto derivado otros asuntos de corrupción que también involucraran a más personajes de la política mexicana. Por eso me parece que es un momento importante el que vamos a vivir, en el momento en que si Lozoya acepta colaborar, como ha venido pasando en otros países donde altos políticos se han visto involucrados, y como una forma de obtener beneficios han decidido hablar y confesar quiénes están ligados, pues en México se podría ocurrir algo parecido, y esto pues sin duda podría ser un sismo político muy relevante. Es el primer caso, Raúl, que involucra directamente a funcionarios de primerísimo nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto, y recordar como contexto que si bien López Obrador, el presidente de la República, culpa a gobiernos anteriores de todos los males y de la falta de resultados claros en este momento en su administración, a quien no toca es a Enrique Peña Nieto, por lo que para la Fiscalía General de la República pues estará a prueba el tono y su manera de que le dé a la investigación, porque pues todos los caminos conducen a Peña Nieto, ¿no?, en materia de corrupción. Bueno, eso que dices es muy atinado, Alejandro. Efectivamente, aquí se pone a prueba la autonomía de la Fiscalía, porque, bueno, si había la sospecha de que se dio una especie de negociación para no tocar a Peña Nieto, pues aquí la Fiscalía sin duda se pondrá a prueba para ir a fondo en el asunto, y si esto involucra al propio expresidente, pues lo tendrá que hacer, ¿no? Y ahí se pondrá a prueba efectivamente si es una investigación libre. Ahora hay elementos que obligan a hacer esta investigación hasta arriba, porque hace poco publicamos una serie de documentos que demostraban que Emilio Lozoya no había sido el único receptor de sobornos. Había un personaje con un apelativo que se llamaba Latino, un enigmático personaje del que se desconoce la identidad, que había recibido más de $4 millones en sobornos, y este apelativo está dentro de la base secreta de correos encriptados de Odebrecht, donde está demostrado que hubo esta transferencia de recursos a este personaje, que no es Emilio Lozoya, sino que era otro personaje que recibió sobornos a cambio de obras en nuestro país. Entonces ahí está el reto de la autoridad de saber quién es Latino, por ejemplo, ¿no? Que deberá ser muy, muy cercano a Enrique Peña Nieto, de ese grupo selecto, y que deberá ser pues de quizás algún cargo público habrá tenido durante la administración, pero efectivamente va a ser interesante también, querido Raúl, porque en este momento en que la popularidad de López Obrador no vive los mejores momentos, a lo mejor podría ser un golpe que le dé una bocanada de oxígeno a su figura. Sí, pensándolo para beneficio, así es, pero también para beneficio de la sociedad, el saber y el que avanzar en que no hay impunidad se agradecería mucho, ¿no? No, pues finalmente es algo que hemos estado demandando. Cumpliría, ¿no? Con una de sus promesas, justamente haciendo la diferencia entre esta autonomía de la Fiscalía para que lleve bien estos trabajos y por fin podamos saber qué pasó, y que veamos a estos personajes, tal y como lo sabemos todos los mexicanos, bueno, pues pagando por lo que hicieron, Raúl Olmos. Así es, y ojalá la autoridad no se quede solamente con el caso Lozoya,
sino que si quiere ir más a fondo en el caso Odebrecht, vaya más allá en la amplitud del tiempo y en la extensión del caso, porque esto inició desde tiempos Sí, claro. de Calderón, ¿no? Así es. Pues Pues muchas ojalá gracias, podamos Raúl. seguir platicando contigo más adelante en la medida de que avance esta investigación, Raúl, porque tú conoces como pocos este entramado que hubo para llegar a estos fraudes y sería bueno volver a establecer comunicación contigo. Con mucho gusto. Que tengas buen día, Gracias. gracias.